La Dama del Lago Gris. En las tierras altas de Escocia, donde las montañas se alzaban como centinelas y el viento cantaba lamentos antiguos, había un lago envuelto en una bruma que nunca se disipaba. Los aldeanos lo llamaban el Lago Gris, no por su color, sino porque sus aguas parecían hechas de ceniza líquida, reflejando no el cielo, sino algo más profundo, algo que los ojos no podían nombrar. Las historias decían que en sus orillas vagaba una figura conocida como la Dama del Lago Gris. Una mujer vestida de blanco, con el cabello largo como una cortina de sombras que caía hasta el suelo. A veces lloraba, su llanto un eco que helaba los corazones. Otras cantaba, con una voz que parecía tejida de recuerdos, pero siempre desaparecía si alguien intentaba acercarse, disolviéndose en la bruma como un sueño roto. Los aldeanos evitaban el lago, colgando amuletos de brezo en sus puertas y susurrando plegarias al pasar cerca. Las historias variaban. Algunos decían que la dama era un espíritu vengativo, castigando a los arrogantes. Otros, que era una guardiana que protegía un secreto antiguo. Pero todos coincidían en una cosa: quienes se atrevían a enfrentarla no regresaban igual. Algunos volvían con los ojos llenos de paz, otros con el alma rota, incapaces de hablar de lo que habían visto. Los ancianos, junto al fuego, advertían: la dama no es un fantasma, sino un espejo. Muestra lo que escondes, y pocos pueden soportar su reflejo. En un pueblo al pie de las montañas vivía Iwan, un joven guerrero de hombros anchos y corazón orgulloso. Había luchado en guerras que dejaron cicatrices en su cuerpo y su alma, blandiendo su espada con una furia que lo hacía temido y admirado. Ewan no creía en cuentos de fantasmas. Para él, la gloria se ganaba con acero, no con susurros. Pero estaba cansado de batallas, de sangre, de victorias que no llenaban el vacío en su pecho. Había oído las historias de la Dama del Lago Gris y decidió que desvelar su misterio lo haría inmortal, no por su espada, sino por su nombre. Si venzo a un espectro, decía, mi leyenda vivirá más que cualquier guerra. Una noche de luna pálida, cuando la bruma cubría el valle como un manto, Iwan tomó su espada, una capa de lana y un amuleto de su madre y caminó hacia el lago. El sendero era traicionero, con rocas resbaladizas y un viento que parecía empujarlo hacia atrás. El aire olía a musgo y a algo antiguo, como el peso de un remordimiento olvidado. Cuando llegó a la orilla, el lago estaba inmóvil, su superficie un espejo de ceniza que no reflejaba las estrellas. Allí, en la orilla, estaba la dama, vestida de blanco, su cabello ondeando como si estuviera bajo el agua. Sus ojos eran vacíos, pero brillaban con un fulgor que atravesaba el alma. Iwan levantó su espada, su voz cortando el silencio. «¡Dime quién eres!», gritó con el desafío de un guerrero acostumbrado a vencer. La dama lo miró, inmóvil, y sus labios se curvaron en una sonrisa triste. «Soy el reflejo de lo que niegas ver», susurró. Su voz, un murmullo, que era a la vez viento y eco, suave, pero pesado como una verdad. Iwan rió, pensando que eran palabras de un espectro sin poder. «No hay nada que pueda temerme», dijo, dando un paso hacia ella, la espada brillando bajo la luna. Entonces el lago se agitó, sus aguas girando como si un torbellino hubiera despertado en su corazón. No reflejaba la luna ni las montañas, sino imágenes que surgían como recuerdos vivos. Iwan saqueando aldeas en nombre del honor, dejando a campesinos sin hogar. Iwan traicionando a un amigo por un título, viendo su dolor sin mirar atrás. Iwan alzando su espada sobre un enemigo que pedía clemencia, su rostro cubierto de sangre. Cada escena era un fragmento de su vida, no de sus victorias, sino de sus errores, sus culpas, las verdades que había enterrado bajo el peso de su orgullo.
Ewan cayó de rodillas, la espada resbalando de sus manos. «No, eso no soy yo», susurró, su voz quebrándose, sus ojos fijos en el lago. La dama se acercó, su figura flotando apenas sobre el suelo. «Eso eres», dijo, su voz ahora clara, como un cuchillo que corta el silencio. «Pero aún puedes elegir lo que serás». Las imágenes en el lago cambiaron, mostrando no el pasado, sino un futuro posible. Iwan ayudando a reconstruir casas, compartiendo su fuerza con los débiles, escuchando en lugar de gritar. El lago no lo juzgaba, solo le mostraba lo que podía ser si dejaba de huir de sí mismo. Ewan lloró, no por miedo, sino por la verdad que había negado durante años. Su orgullo había sido su armadura, pero también su prisión. Al amanecer, los aldeanos encontraron a Iwan dormido junto al lago, sin su espada. Había cambiado. Ya no era el guerrero que blandía el acero con arrogancia. Regresó al pueblo y comenzó a trabajar. Ayudó a los campesinos a recuperar sus tierras. Escuchó a los que había ignorado, protegió sin buscar gloria. Cada noche regresaba al lago gris. No para desafiar a la dama, sino para hablarle, para pedirle consejo a través del reflejo que le mostraba quién era y quién podía ser. Algunos decían que la veía, otros que solo hablaba con el agua, pero todos notaban que sus ojos brillaban con una paz nueva. Con el tiempo, la leyenda de la Dama del Lago Gris se transformó. No era un espíritu vengativo, ni siquiera una guardiana de secretos, sino un espejo del alma. Aparecía a aquellos que vivían cegados por la soberbia, mostrando lo que negaban, sus errores, sus miedos, pero también su capacidad de cambiar. Los aldeanos dejaron de temer el lago. Algunos, los más valientes, comenzaron a visitarlo, llevando consigo sus propias culpas, sus propios reflejos. No todos regresaban, pero los que lo hacían traían historias de un lago que no castigaba, sino que ofrecía una oportunidad. La leyenda de la dama creció, y los trovadores cantaron sobre Iwan, el guerrero que dejó su espada para encontrar su alma en las aguas grises. En las noches de luna pálida, cuando la bruma cubría el lago, los pastores decían ver una figura blanca en la orilla, su cabello ondeando como un reflejo, y los niños, junto al fuego, aprendían que la verdadera fuerza no está en negar el pasado, sino en mirarlo de frente y elegir un nuevo camino. El verdadero enemigo no está en el campo de batalla, sino en el lago de nuestra memoria. Quien se atreve a mirarse sin huir, encuentra la fuerza para cambiar su destino, no con espadas, sino con el coraje de aceptar lo que refleja el agua. El hombre verde, guardián de los bosques antiguos. En las profundidades de las tierras altas de Escocia, donde los robles centenarios se alzan como pilares de un templo olvidado y las raíces forman laberintos vivos que susurran con el peso de los siglos, mora el hombre verde, un espíritu ancestral que encarna la furia y la sabiduría de la naturaleza. No es una figura de cuentos gentiles. Su cuerpo está cubierto de musgo y hojas que parecen crecer de su piel. Sus ojos son pozos profundos de savia que reflejan el alma de la tierra, y su barba, una maraña de enredaderas, se mueve como si estuviera viva. El hombre verde es el guardián implacable de los bosques, un juez que castiga a quienes profanan su dominio con raíces que atrapan como cadenas y vientos que enloquecen con susurros de espíritus antiguos. Las leyendas lo describen surgiendo en noches de luna nueva, cuando la oscuridad es más densa, su piel crujiendo como ramas al viento. Un recordatorio de que la tierra no perdona a quienes la hieren. El hombre verde no es solo un protector. Es la memoria viva del bosque, un eco de los tiempos en que los hombres veneraban los árboles como hermanos y no como mercancía.
Los aldeanos de las tierras altas, con sus hogueras y sus canciones, contaban que no era un monstruo, sino una advertencia. La naturaleza no es un recurso para saquear, sino un espejo que refleja la fragilidad humana. Quienes se adentraban en los bosques con hachas o fuego, a menudo no regresaban, o lo hacían cambiados, con marcas de hojas en la piel o un silencio que hablaba de lecciones aprendidas a un costo terrible. Una variante de la leyenda, profundamente arraigada en el bosque de Caledonia, cuenta la historia de Fergus, un leñador de manos fuertes y corazón endurecido por la codicia. En un tiempo en que las aldeas necesitaban madera para reconstruir tras una guerra, Fergus talaba robles sagrados sin remordimiento, ignorando las advertencias de los ancianos que decían que cada árbol era un guardián de la tierra. La madera es oro. Se jactaba mientras su hacha cortaba troncos que habían visto siglos pasar. Pero una noche de tormenta, cuando la luna nueva sumió el bosque en tinieblas, Fergus sintió un temblor bajo sus pies. El aire se volvió pesado, cargado de un aroma a savia y tierra removida, y los árboles parecieron inclinarse hacia él, como si lo juzgaran. De un roble antiguo, tan ancho que 3 hombres no podían abrazarlo, emergió el hombre verde. Su figura era imponente, con ramas que se extendían como brazos acusadores y ojos que brillaban con la furia de un incendio contenido. «Has robado lo que no es tuyo», rugió, su voz un trueno que hizo temblar las hojas. El bosque cobró vida, raíces se enredaron en las piernas de Fergus, atrapándolo como una presa. Hojas afiladas lo cegaron, cortando su piel como cuchillos. Y el viento le susurró nombres antiguos, los espíritus de los árboles que había derribado, cada uno un lamento que pesaba en su alma. Fergus luchó, blandiendo su hacha con desesperación, pero el metal rebotaba contra las ramas del hombre verde, como si fueran de piedra. Exhaustion lo venció y cayó de rodillas, su orgullo desmoronándose. «Perdóname», susurró, no al espíritu, sino a la tierra misma. No sabía lo que hacía. El hombre verde lo miró, y por un instante sus ojos de savia mostraron no ira, sino tristeza. «La tierra no olvida», dijo, «pero puede enseñar». Las raíces lo liberaron, pero dejaron una marca. Una hoja verde tatuada en la palma de su mano que crecía con cada estación, un recordatorio vivo de su promesa. Fergus regresó al pueblo, pero no como el leñador codicioso que había sido. Abandonó su hacha y se convirtió en guardabosques, plantando más árboles de los que había talado, enseñando a los niños a escuchar el susurro de los robles y cuidando el bosque como si fuera su propia carne. El bosque de Caledonia prosperó, sus senderos volviéndose más verdes, sus arroyos más claros. Los aldeanos notaron que los vientos ya no traían lamentos, sino canciones suaves, como si el hombre verde hubiera aceptado la ofrenda de Fergus. Sin embargo, cada primavera, la hoja en la mano de Fergus crecía, cubriendo su piel con venas verdes, un recordatorio de que la deuda con la tierra nunca se paga por completo. Con el tiempo la leyenda del hombre verde se transformó. No era solo un espíritu vengativo, sino la voz de una tierra herida que pedía respeto. Los aldeanos comenzaron a dejar ofrendas en el bosque, flores, piedras, canciones, no por miedo, sino por gratitud. Los más valientes se adentraban en la noche de luna nueva, no para desafiar al hombre verde, sino para hablarle, para prometerle cuidar lo que él protegía. Algunos regresaban con historias de un gigante verde que los escuchaba en silencio. Otros con marcas de hojas en la piel, como si el bosque los hubiera reclamado como suyos. La leyenda creció, y los trovadores cantaron sobre Fergus, el leñador que cambió su hacha por semillas y aprendió a escuchar la tierra. En las noches sin luna, cuando los robles de Caledonia crujían bajo el viento,
Los pastores decían ver una figura cubierta de musgo moviéndose entre los árboles, sus ojos brillando como pozos de savia. Y los niños, junto al fuego, aprendían que el hombre verde no era un enemigo, sino un maestro, enseñando que la fuerza no está en tomar, sino en dar de vuelta a la tierra que nos sostiene. La naturaleza no es un recurso para saquear, sino un espejo de nuestra propia fragilidad. Quien daña el mundo, daña su alma. El verdadero guardián es aquel que planta semillas de respeto, sabiendo que el bosque siempre recuerda, y su memoria es más larga que la vida de cualquier hombre. O el templo de los espejos rotos. En el corazón de una selva olvidada, donde los árboles se entrelazaban como guardianes de secretos y el aire vibraba con el murmullo de siglos, se alzaba un templo cubierto de raíces y lianas, sus piedras desgastadas por un tiempo que parecía no tocarlo. Los viajeros lo llamaban el templo de los espejos rotos, pues sus muros interiores estaban incrustados con centenares de fragmentos de cristal antiguo, cada uno reflejando la luz de maneras imposibles. Nadie sabía quién los había colocado allí, ni qué propósito tenían. Algunos decían que eran los restos de un dios que se miró a sí mismo y se quebró. Otros que eran las memorias de un pueblo perdido. Lo único cierto era el rumor que corría entre los aldeanos. Quien cruzara el templo saldría transformado, pero no todos regresaban. Los pocos que volvían contaban historias fragmentadas, como si sus palabras fueran pedazos de cristal. Hablaban de reflejos que no eran suyos, de voces que susurraban verdades que dolían, de un lugar donde el alma se desnudaba ante sí misma. Los ancianos advertían que el templo no era un lugar de magia benigna, era un juicio, un espejo que no mentía. Quienes entraban buscando gloria o respuestas fáciles, a menudo se perdían en sus propios reflejos, atrapados en un laberinto de lo que fueron y lo que temían ser. Pero aquellos que regresaban lo hacían con una luz nueva en los ojos, como si hubieran encontrado algo más valioso que el oro, a sí mismos. En una aldea al borde de la selva vivía Narek, un hombre de rostro curtido y mirada cansada, agotado de llevar una vida que parecía un mosaico de errores. Había sido comerciante, acumulando riquezas que no lo llenaban, ladrón, robando lo que nunca necesitó, amante, prometiendo amores que no podía sostener, y traidor, rompiendo la confianza de quienes lo querían. Había vivido 1000 vidas, y en todas había fracasado, no por falta de éxito, sino porque nunca supo quién era. La culpa y la vergüenza lo seguían como sombras. Y aunque su risa era fuerte en las tabernas, su corazón estaba roto. Cansado de huir de sí mismo, Narek oyó hablar del templo de los espejos rotos y decidió buscarlo. No por gloria, sino por una última verdad antes de rendirse al vacío que lo consumía. Una noche sin luna, cuando la selva parecía contener el aliento, Narek se adentró en el bosque con una antorcha, un cuchillo y un amuleto de su madre, una piedra pulida que ella le dio antes de morir. El camino era traicionero, con raíces que se retorcían como si quisieran detenerlo y un aire cargado de un aroma a musgo y memoria. Tras horas de caminar, con las manos arañadas por las lianas, llegó al templo. Sus puertas, cubiertas de enredaderas, se abrieron con un crujido, como si lo esperaran. Dentro, la luz de su antorcha se fracturó en los fragmentos de cristal incrustados en los muros, multiplicando su resplandor en un caleidoscopio de reflejos. Cada pedazo de cristal mostraba su rostro, pero no uno solo. Narek vio su juventud, sus días de codicia, sus noches de amor, sus momentos de crueldad y ternura, cada uno diferente, cada uno él. Al avanzar por los pasillos, los espejos comenzaron a susurrar.
Cada fragmento le devolvía un recuerdo: la mano de un amigo que rechazó por orgullo, el beso que no dio por miedo, la mentira que pronunció para salvarse, la sonrisa que apagó con una traición. Los reflejos no eran solo imágenes, eran juicios, un ejército de sí mismos que lo rodeaba, acusándolo, pero también rogándole que los viera. Narek sintió el peso de cada error, cada elección, como si los cristales fueran dagas que cortaban su alma. Intentó correr, pero los pasillos parecían girar, llevándolos siempre de vuelta a los espejos, a sus rostros, a sus verdades. En el corazón del templo encontró una cámara circular donde un único espejo, más grande que los demás, estaba rajado de arriba abajo. No reflejaba su rostro ni la luz de su antorcha, sino un vacío oscuro, profundo como un abismo. Una voz salió del cristal, clara pero suave, como el eco de un pensamiento olvidado. ¿Quién eres cuando todos los espejos se rompen? Narek cayó de rodillas, las lágrimas quemándole los ojos. No lo sé, susurró, su voz quebrándose. He sido tantas cosas, y en todas me perdí. El espejo vibró, y la voz respondió: entonces, elige, no quién fuiste, ni quién fingiste, sino quién decides ser ahora. El vacío del espejo comenzó a cambiar, mostrando no su pasado, sino un futuro posible. Narek, ayudando a un extraño, compartiendo su pan con un niño, escuchando a un amigo en lugar de traicionarlo. No era un héroe, ni un santo, sino un hombre que aceptaba sus grietas y decidía construir con ellas. Por primera vez, Narek no odió sus reflejos. Los miró. Al joven codicioso, al amante temeroso, al traidor arrepentido, y los aceptó, no como cadenas, sino como partes de un mosaico que podía transformar. Juró no huir más, no de los espejos, ni de sí mismo. Cuando salió del templo al amanecer, la selva parecía más viva, como si los árboles reconocieran su cambio. Los aldeanos lo vieron regresar y notaron algo diferente. Caminaba erguido, sin la arrogancia de antes, pero tampoco con el peso de la culpa. Narek no habló del templo, pero su vida cambió. Dejó de acumular riquezas y comenzó a compartirlas. Dejó de mentir y aprendió a escuchar. Dejó de huir y construyó un hogar donde los viajeros podían descansar. Los niños decían que sus ojos brillaban como cristales, y los ancianos juraban que la selva susurraba su nombre con gratitud. Con el tiempo, la leyenda del templo de los espejos rotos creció. No era un lugar de maldiciones, sino de verdades. Los aldeanos comenzaron a visitarlo, no buscando respuestas fáciles, sino el coraje para enfrentar sus propios reflejos. Algunos se perdían, atrapados en su negación. Otros regresaban, llevando consigo un nuevo propósito. Los trovadores cantaron sobre Narek, el hombre que cruzó los espejos y encontró su alma en los fragmentos. En las noches sin luna, cuando la selva guardaba silencio, los viajeros decían ver un resplandor en el templo, como si los cristales aún reflejaran la luz de quienes se atrevían a mirar. El alma no es un espejo intacto, sino un mosaico de fragmentos. La verdadera fuerza no está en ocultar las grietas, sino en aceptarlas como parte de la luz que nos habita, y con ellas elegir cada día quién queremos ser. El arpa de las sombras cantoras. En un reino de Escocia donde las colinas parecían susurrar con el viento y los valles guardaban ecos de canciones olvidadas, había un pueblo atrapado en un silencio inquietante. No era la ausencia de sonido, sino la falta de melodías que tocaran el alma. Himnos de esperanza, baladas de amor, cantos de despedida que se habían desvanecido del corazón de los aldeanos. En una cueva escondida en un acantilado, donde el mar y el cielo se fundían en un horizonte de bruma,
vivía la arpista de las sombras cantoras, una figura solitaria que, según la leyenda, podía tocar un arpa cuyas cuerdas devolvían las melodías perdidas al mundo. Cada nota que arrancaba era un fragmento de su propia alma, y las canciones que tocaba traían consuelo al pueblo, pero a costa de su propia voz. La historia contaba que la primera arpista había sido una trovadora que, desesperada por el silencio que ahogaba a su pueblo, hizo un pacto con las sombras del acantilado. Estas le dieron un arpa cuyas cuerdas vibraban con los ecos del corazón humano, pero cada melodía que tocaba le robaba un pedazo de su voz, hasta que se convirtió en un susurro que aún resonaba en las olas. Siglos después, los aldeanos notaron que las canciones eran más débiles, las cuerdas del arpa menos brillantes, y la cueva estaba envuelta en un silencio opresivo. El rumor se extendió. La arpista actual estaba agotada, y sin un nuevo sacrificio, las melodías del pueblo se perderían para siempre, condenándolo a un silencio sin alma. En aquel pueblo vivía Kailin, una joven de dedos delicados y mirada que parecía capturar ecos en la penumbra. No era valiente ni sabia, ganaba su sustento tejiendo redes para los pescadores y cantando nanas para los niños. Pero Kailin tenía un don. Podía sentir las sombras cantoras, melodías perdidas que flotaban en el aire como recuerdos deshilachados. Cuando tocaba una cuerda o cantaba una nota, oía los cantos olvidados, promesas de amantes, lamentos de madres, risas de amigos. Kailin cargaba su propia sombra cantora. Había perdido a su hermana menor, Fiona, en un naufragio cuando eran niñas. Nunca le cantó la canción que prometió componer para ella, y desde entonces cada nana que entonaba era un intento de rescatar esa melodía perdida. Una noche, cuando el silencio era tan profundo que apagó los cantos del mar, Kailin soñó con un arpa que vibraba con la voz de Fiona. Despertó con lágrimas y una certeza. Debía encontrar a la arpista. Tomó una pequeña lira que había pertenecido a Fiona, un carrete de cuerdas plateadas y una capa tejida por su madre, y caminó hacia la cueva. El sendero era un laberinto de rocas resbaladizas y vientos que parecían arrancar las notas del aire. El aire olía a sal y a algo antiguo, como el eco de una canción desvanecida. Tras horas de trepar, con las manos cortadas por las piedras, llegó a la cueva, su entrada iluminada por un arpa que brillaba débilmente, como una estrella a punto de apagarse. Dentro, el aire estaba cargado de un murmullo suave, como cuerdas vibrando en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de hilos plateados que resonaban con ecos de melodías, risas, llantos, juramentos. En el centro, frente a un pedestal de piedra, estaba la arpista, una figura encorvada con cabellos que parecían hilos de bruma. Sus manos temblaban sosteniendo un arpa cuyas cuerdas apenas sonaban, y sus ojos eran opacos, como si hubieran tocado demasiados silencios. ¿Por qué has venido?, preguntó, su voz como el roce de una cuerda rota. Kailin, apretando la lira de Fiona contra su pecho, respondió: «Quiero tocar una melodía para que la canción de mi hermana no se pierda. Quiero que este pueblo cante de nuevo. Dime cómo salvar tus cuerdas». La arpista la miró, y por un instante sus ojos brillaron como el reflejo de la luna en el mar. «Estas cuerdas viven de las melodías que se les ofrecen, pero no basta con liras o deseos. Debes dar algo que te haga quien eres. Cada nota que toques con tu esencia devolverá una canción, pero te hará más frágil, hasta que quizá te conviertas en una sombra más. ¿Qué estás dispuesta a dar?».
Kailin miró su lira, el carrete, la cueva llena de hilos. Pensó en Fiona, en las tardes que pasaron cantando en la playa, en las promesas que compartieron, en la canción que nunca terminó. Luego pensó en su don, en su capacidad de sentir las sombras cantoras, en cómo le había dado propósito a su vida de nanas y pérdidas. Ese don era su conexión con el mundo, con Fiona, con las melodías que aún no había tocado, pero también pensó en los aldeanos, en los niños que crecían sin canciones, en los ancianos que olvidaban sus propios himnos. Con un suspiro que parecía llevarse un pedazo de su alma, dijo: «Toma mi don, que mis manos dejen de sentir las sombras, si con eso las cuerdas pueden seguir cantando para otros». La arpista asintió, y el pedestal emitió un resplandor, como si las sombras mismas hubieran escuchado. De la oscuridad surgió una arpa nueva, sus cuerdas desnudas y listas para vibrar. Kailin tomó la lira de Fiona y comenzó a tocar. Cada nota era un sacrificio, el eco de la risa de Fiona, el calor de sus canciones, las promesas que nunca cumplió. Su cuerpo se volvía más ligero, su voz más débil, pero el arpa cobraba vida. Una melodía de una niña riendo bajo un cielo de gaviotas, con notas que parecían danzar con el mar. Cuando terminó, el arpa brillaba con una luz que llenó la cueva. Las sombras cantoras regresaron al pueblo, y los aldeanos, desde sus casas, comenzaron a cantar baladas de amor, himnos de esperanza, nanas de consuelo. Los niños entonaron melodías, los ancianos recordaron sus canciones, y el aire se llenó de un aroma a sal y esperanza. Pero Kailin ya no estaba en la cueva. En el pedestal, la arpista encontró solo la lira de Fiona, sus cuerdas aún vibrando con una nota final que parecía susurrar su nombre. Los aldeanos que buscaron la cueva días después encontraron el arpa y la llevaron al pueblo, colocándola en un pedestal en la plaza. Cada vez que alguien tocaba sus cuerdas, sentía un destello de alegría, como si Kailin aún estuviera allí, arrancando melodías para los que habían olvidado cantar. Desde entonces, el pueblo no volvió a callar sus canciones. Los aldeanos comenzaron a componer sus propios himnos, a compartir sus promesas, a cantar bajo las estrellas. Los niños contaban leyendas de Kailin, la joven que dio su don para que las melodías no murieran. Los ancianos, sentados en la plaza, juraban escuchar un arpa sonando en la bruma, como si Kailin aún tocara, disipando los silencios del mundo. La leyenda de la arpista de las sombras cantoras se extendió por el reino, y los trovadores cantaron sobre Kailin, cuya ofrenda hizo que las voces cantaran de nuevo. En las noches claras, cuando el mar susurraba contra los acantilados, los pescadores decían oír una melodía en la cueva, como si Kailin aún estuviera allí, tocando cuerdas que el silencio no podía apagar. Las melodías del alma no se pierden por el paso del tiempo, sino por el miedo a cantarlas. Quien ofrece lo que lo define para devolver la música a otros no se pierde, sino que se convierte en una nota que resuena eternamente, tejiendo canciones que el viento no puede apagar. Or, el guardián de las llaves invisibles. En una ciudad antigua, perdida entre las arenas de un desierto que parecía tragarse el tiempo, se alzaba una torre sin puertas ni ventanas, sus muros de piedra pulida brillando como un espejismo bajo el sol abrasador. Los viajeros la llamaban la Torre del Silencio, pues su presencia imponía una quietud que sofocaba las palabras. Nadie sabía cómo entrar, ni qué secretos guardaba en su interior, pero las leyendas susurraban que en su corazón vivía un guardián inmortal, custodio de un manojo de llaves invisibles. Estas llaves, decían, no abrían puertas de madera o hierro, sino puertas del alma, cerrojos de miedo, duda, culpa o esperanza que los hombres llevaban dentro sin saberlo.
Quien encontraba al guardián y recibía una llave salía transformado, pero no todos regresaban, y los que lo hacían hablaban con una mezcla de temor y reverencia, como si hubieran visto su propia alma reflejada en el desierto. Los ancianos de las caravanas contaban que la Torre del Silencio no era un lugar, sino un juicio. Algunos creían que el guardián era un dios olvidado, otros que era el eco de los primeros hombres que caminaron el desierto. Pero todos coincidían en que sus llaves eran más que magia. Eran verdades que podían liberar o destruir, según el corazón que las recibiera. Los viajeros que se acercaban a la torre rara vez hablaban de lo que encontraban. Algunos regresaban con una paz que no explicaban, otros con los ojos vacíos, como si hubieran visto algo que no podían soportar. No busques la torre si no estás listo para abrirte a ti mismo, advertían los ancianos, mientras el viento del desierto llevaba sus palabras como arena. En una aldea al borde del desierto vivía Samir, un joven de manos inquietas y mirada que parecía buscar algo más allá del horizonte. Había sido comerciante, vendiendo especias que no lo enriquecían, poeta, escribiendo versos que no lo llenaban, amigo, pero siempre a medias, temeroso de dar demasiado. Samir estaba atormentado por una sensación que lo perseguía desde niño. Nada en su vida tenía sentido, como si viviera atrapado en un cerrojo que no podía nombrar. Había oído las historias de la Torre del Silencio y, cansado de vagar sin rumbo, decidió buscarla, no por gloria, sino por una última verdad que diera sentido a su existencia. Caminó semanas bajo el sol abrasador, con solo una cantimplora, un cuchillo y un amuleto de su madre, una piedra pulida que ella le dio antes de morir. El desierto era un laberinto de dunas y espejismos, donde el calor distorsionaba el aire y el viento susurraba nombres olvidados. Cuando llegó a la torre, sus muros parecían absorber la luz, y el silencio era tan profundo que apagó incluso el latido de su corazón. Samir gritó al viento: «Ábreme, necesito encontrar quién soy». El desierto respondió con silencio, pero cuando cerró los ojos, agotado, oyó un tintinear suave, como de metal invisible, moviéndose en la brisa. Al abrirlos, el guardián estaba frente a él, un anciano de rostro curtido, con ojos profundos como pozos de obsidiana y un llavero invisible que brillaba solo cuando sus manos se movían, como si el aire mismo revelara su secreto. Su presencia no era imponente, pero tenía un peso que hacía temblar el alma. «¿Qué buscas?», preguntó el guardián, su voz como el crujir de la arena al asentarse. Samir, con el corazón acelerado, respondió: «Una llave que me libere de mí mismo. No sé quién soy, ni por qué vivo así». El guardián lo miró y por un instante sus ojos parecieron reflejar no solo a Samir, sino a todos los que alguna vez se habían enfrentado a él. Extendió una mano y en ella apareció una llave invisible, un destello que solo se percibía al moverse. «Esta abre la puerta del valor», dijo, «pero cuidado, también te mostrará tus miedos más hondos». Samir tomó la llave y, aunque no podía verla, sintió su peso, frío y real, en su palma. De pronto, frente a él, apareció una puerta luminosa, flotando en medio del desierto, sin marco ni sustento, como un portal tallado en la luz. Con un temblor, giró la llave y la puerta se abrió con un susurro. Al cruzarla, el desierto desapareció y Samir se encontró en un espacio sin fin, rodeado de ecos de su propia vida.
Allí vio cada momento en que había huido, la vez que no confesó su amor a una amiga por miedo al rechazo, su rostro desvaneciéndose en la penumbra, el día que guardó silencio ante una injusticia en el mercado, viendo a un inocente castigado, las noches que eligió la comodidad en lugar del riesgo, dejando sueños sin perseguir. Cada escena lo desgarraba como si la viviera de nuevo, y el dolor de sus errores lo hizo querer correr. Pero las palabras del guardián resonaron. También te mostrará tus miedos más hondos. Samir dio un paso adelante enfrentando las imágenes. Entonces, la visión cambió. Se vio levantándose tras cada caída, con miedo pero vivo, con dudas pero avanzando, siempre capaz de elegir de nuevo. Cuando salió de la puerta, la llave había desaparecido y el desierto estaba en calma. El guardián lo esperaba, inmóvil, su llavero invisible tintineando suavemente. ¿Quieres otra?, preguntó, su voz ahora más suave, como una brisa. Samir negó con la cabeza, una sonrisa tímida en los labios. No. Ya entendí que las llaves están en mí, solo necesitaba recordar que existen. El guardián sonrió, y su figura se desvaneció como arena llevada por el viento, dejando solo el eco del tintineo. Samir regresó a su aldea, pero no era el mismo. Ya no buscaba respuestas en los caminos ni en las riquezas. Vivía con intención, ayudando a los viajeros, compartiendo su pan, enfrentando sus miedos con pequeños actos de valor. Cuando otros se sentían perdidos, les hablaba de la Torre del Silencio y del Guardián, aunque muchos creían que era un mito nacido del delirio del desierto. Sin embargo, los que escuchaban sus palabras sentían un destello de esperanza, como si una llave invisible se hubiera girado en su interior. La leyenda del guardián de las llaves invisibles creció, y los trovadores cantaron sobre Samir, el hombre que buscó una llave y encontró su alma en el silencio del desierto. En las noches claras, cuando las estrellas brillaban sobre las dunas, los caravaneros decían oír un tintineo en la torre, como si el guardián aún esperara, ofreciendo llaves a quienes se atrevieran a buscarlas. Las llaves que buscamos en templos, torres y manos ajenas siempre estuvieron en nuestro interior. Lo invisible no es lo que falta, sino lo que olvidamos reconocer en nosotros mismos. El valor para abrir las puertas que tememos cruzar.